¿Cómo están? Hoy día nos encontramos nuevamente en un episodio de su podcast preferido, Entre Consultas. Muchas mujeres viven con dolor, síntomas que minimizan y diagnóstico que tardan en llegar. Hoy día tenemos el agrado de tener aquí en el set de Entre Consultas a la señora Nidia Subirana, una paciente mía que pasó por una enfermedad de larga duración. Terminamos en un diagnóstico y terminamos realizando una cirugía que cambió su vida. ¿Cómo está mi querida Nidia? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buena a todos ustedes, bienvenidos. Yo muy contenta y satisfecha de estar con usted, compartir este tiempo que obviamente sirve para que muchas mujeres y muchas familias puedan encontrar respuestas, soluciones, esperanza y mejorar la calidad de vida. Así es, mi querida Nidia. Me gustaría que usted empiece explicándonos cómo fue que usted se enteró que tenía esta enfermedad. Bien, el tema mío tuvo dos etapas. La primera etapa inició a los 17 años aproximadamente, con lo que en ese entonces era la denominación del síndrome de ovario poliquístico, sangrados abundantes, periodos que duraban más de lo normal y también menstruaciones que se retrasaban, ¿no? Y de esa manera es que yo llego a consulta ginecológica con mi abuela, quien la ginecóloga en ese momento, bueno, después de hacerme una ecografía y teniendo el cuadro de la anemia, da con una sintomatología, ¿no? que es lo que hoy acabo de mencionar, el síndrome de ovario poliquístico, que ha cambiado de nombre, pero básicamente es eso, ¿no? Periodos largos, abundantes, un poco de dolor y entre medio, obviamente, meses que no me venían, ¿no? Que se me retrasaba y que después me venía y me venían bastante fuerte el flujo de sangre. Bueno, mi querida Nidia, posterior a que te hacen este diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, donde empezaste a tener periodos irregulares, justamente me contaste que no tenías ovulación y ahí te dieron, creo, una ampolla, ¿no? Para que ovules, lo cual desencadenó lo que ya vendría a ser tu problema de base, que fue una adenomiosis severa, ¿no? Para los que no saben lo que es la adenomiosis es cuando el tejido endometrial que debería salir por abajo como menstruación se entra a las paredes del útero y produce bastante dolor y bastante sangrado. ¿Cómo eran esos periodos con adenomiosis, querida Nidia? Terrible, terrible. Si tenemos que medir ahora la frecuencia del dolor, yo que después tuve una niña por parto normal, pues sí me animo a decir que la adenomiosis duele más que un parto normal, ¿no? Así de terrible es. El dolor realmente supera todo lo que uno puede imaginarse. Y bueno, uno de los puntos claves para determinar qué tanto duele fue cuando fui a consulta con usted y usted, bueno, me dice, ¿no? Que mi presión no bajaba de 180, estaba alta, siendo que yo toda mi vida he tenido presión baja. Pero eso obviamente era a consecuencia del dolor terrible y de la misma adenomiosis que ya había entrado en un proceso realmente de tope, creo yo, porque después de los 17 años del síndrome ovario poliquístico, de ese diagnóstico, pasaron prácticamente 18 años en los que que yo vivía, digamos, no tensa, tranquila, pero tensa porque algo en el fondo siempre me decía que eso iba a tender a empeorar con el paso del tiempo. Y así fue, porque lamentablemente las hormonas son así. Hoy día cumplía con mi asistencia al médico, mi control, todo estaba bien, pero ya ese próximo mes que estaba a 3 días y donde tendría que haberme bajado normal y en los días ya no era. Claro. Entonces, todo es parte de la misma sintomatología y en la verdad es que uno nunca puede decir, ah, no, estoy bien, esto, sí, está bien tener mente positiva, pero realmente la realidad del paciente es otra. Así es. Tal como usted lo dice, Nidia, muchas veces lastimosamente los médicos nos portamos frío ante ciertas situaciones y no acogemos el dolor que presenta la paciente, ¿no? ¿Cómo era o cómo afectó
la endometriosis en usted desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista con su pareja? No sé, tal vez si nos puede contar un poco. Claro que sí. Bueno, desde el primer punto, desde el núcleo familiar, yo soy la tercera mujer en mi familia que ha tenido este padecimiento y que luego pasó por una histerectomía. En el tema familiar de mi esposo, de mi núcleo familiar propio, lo único que yo quizás tengo para decir es que en algunos momentos de la vida en donde yo pensé que cerrábamos ciclo en este plano terrenal, muchas veces le dije a mi esposo, ¿no? que él se vaya porque él no tenía por qué estar conmigo en esa circunstancia, en esa situación. Y él, a Dios gracias, siempre estuvo a mi lado, siempre estuvo apoyándome, demostrándome su amor de pareja, de esposo, de padre de familia. En el tema laboral, lamentablemente, hay muchos vacíos legales en Bolivia. Hay falta de preparación igual de los profesionales médicos. Se nota bastante, eso se visibiliza, se siente porque, bueno, hemos pasado también por circunstancias ginecológicas malas, experiencias de mi mismo género, que aún así todavía eso yo creo que a mí me sigue doliendo y me sigue afectando porque esa indiferencia y esa frialdad y ese maltrato venían en un 90% de mujeres, ¿no? Cuando es mujer dice, no, bueno, voy a ir con una mujer porque, no sé, ¿no? Las mujeres somos más delicadas. El médico sí siempre va a tener que ponerse guantes y revisar al paciente como debe de ser. Y bueno, era todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, pero aparte de eso también se nota una falta de preparación, no sé yo si es una falta de ambición como profesional, porque la mujer no es solamente para que pueda reproducirse, la mujer también tiene esa connotación hormonal que debe de ser estudiada, debe de ser atendida y debe de ser analizada a conciencia. Y obviamente, para poder trabajar esos parámetros hay que ver en cada mujer, porque cada mujer tiene una situación y una circunstancia diferente. Derivado de eso, obviamente, en el aspecto laboral, siempre tuve problemas, muchas veces tuve que retirarme de las fuentes laborales, en especial porque no se me concluían los trámites para los seguros, porque obviamente cada vez que yo iba, como estaba mal, paraba mal, no me podía recuperar entre un periodo y otro, tenía anemia, en los seguros le daban vuelta, no me daban el certificado, digamos, no de la afiliación. Y como le digo, no un desconocimiento total por parte de los médicos y por parte administrativa, también de las mismas instituciones privadas en su mayoría. Para que las pacientes entiendan o las televidentes entiendan, las que están viendo el podcast, el día que le bajaba a Nidia Subirana, ¿cómo comenzaba el terror? ¿Cuántos días te duraba tu sangrado? ¿Cuántos tipos de toallas íntimas usabas? ¿Y cuántos días te duraba con dolor ese sangrado? Bueno, antes de todo eso empezaba la inflamación en la zona del abdomen, que era bastante notoria. También se notaba porque yo retenía bastante líquido en las piernas, en los miembros inferiores. Empezaba un pequeño malestar en la cadera. Y lo de las toallas higiénicas es interesante porque digo yo que a conciencia las grandes fábricas nos deben a nosotros bastante. Imagínense, yo en promedio que he tenido 18 años aproximadamente de sangrados abundantes por adenomiosis, he consumido más que un promedio normal de una mujer que tiene un periodo, que es una persona normal, ¿no? Que no tiene ese tipo de problemas. Yo prácticamente una toalla normal casi nunca usé. Siempre fueron nocturnas y aún así, las nocturnas para el tipo de flujo que yo tenía, porque una cosa era el flujo y otra cosa eran los coágulos, no me hacía nada. No, la segunda instancia era las toallas plenitud que se usan para después del parto y aún así también esas se llenaban de flujo y se llenaban de coágulos. A tal punto que a veces no pasaban ni 2 horas
que por lo general creo que ahí tiene que haber un poco más de periodo para que uno considere normal, que ni estaba sentada ni nada, y de un rato para otro yo sentía que se escurría por mis piernas, ¿no? Por un lado de mi Claro. panty. Y bueno, yo creo que eso era lo peor, porque en los últimos años me tocó bastante eso en mi trabajo. Yo trabajando y yo sentía cómo me vaciaba. Claro. Aparte de que, bueno, el olor también, ¿no? Yo no lo considero nada agradable. Y obviamente, no fuera de eso, yo creo que el tema de tratar de decirnos como un calambre, no sé, pero yo sentía que era como que alguien me meta la mano a las entrañas, me lo retuerza la matriz o el útero y me lo jale, ¿no? Era terrible, ¿no? Y eso también se veía paralelo en mis 2 ovarios. Era realmente terrible todos esos parámetros. Como le digo, tenía muchas veces que dejar de trabajar, renunciar, porque eso no daba para baja médica, ¿no? Claro, lastimosamente, pues no en los seguros, sangrados fuertes, no, casi no te aceptan la baja médica. Y eso es algo que hay que cambiar, yo creo, ¿no? O sea, desde las instituciones, ¿no? Para las mujeres, porque como vos dices, verdaderamente nosotros los médicos, al menos los hombres, no sabemos lo que es un periodo fuerte o tratamos de no normalizarlo o lo normalizamos, mejor dicho, entonces no nos ponemos en la situación de las pacientes, ¿no? Y discúlpame la pregunta y si querés la contestás, si no querés no la Sí. contestás. Eh, ¿Cómo afectaba tu calidad de vida con tu pareja en la parte íntima? Bueno, en la parte íntima, lamentablemente, por el tipo de flujo, obviamente, era prácticamente un decir que no, Claro. no, porque, como le digo, no soy una persona demasiado sensitiva. Y a mí particularmente ese olor del flujo de la sangre siempre me llegó a causar asco, ¿no? Ujú. Y obviamente el tema de la inflamación, peor, ¿no? Porque la inflamación llegó un momento que era, no solamente se sentía por dentro, sino que era todo el alrededor de la vagina, ¿no? Claro. Era una sensibilidad y, y una incomodidad también, ¿no? Las Así dos es. cosas, los dos factores, ¿no? Y hay algo aquí que quiero también mencionar, que usted estaba hablando hace un momento, es del tema de, tiene sangrado abundante, ay, esos coágulos, se manchó. ¿No se habrá provocado un aborto? ¿No se habrá Ujú. embarazado y usted quizás no se dio cuenta y se le salió? He pasado no sé por cuántas pruebas de embarazo, doctor, que me causa risa ahora. Pero claro, todas salían negativas porque no era eso. Claro. Y en la ecografía, obviamente, aquí entra la importancia de un buen abordaje médico, de una buena preparación del especialista. Me hacían 1000 ecografías. Con la incomodidad del sangrado y todo, transvaginal, insistían muchos especialistas, pero aún así no lograban ver realmente qué era lo que yo tenía. Y pasaron los años, ¿cómo llegó al consultorio, señora Nidia? Porque usted no era mi paciente, ahora que me acuerdo. No, 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 no. No, y ahora fiel a la causa. Verdad. Precisamente yo llegué por una mala medicación. Ujú. Llegué porque algo que debemos de tener claro, persona que tiene algún problema con su salud, es que la palabra paciente debe de aplicarse en todo lo que va y se atribuye a esa palabra, ¿no? Yo me ponía mal, estaba mal, ¿y qué hacía el otro día? No, lo primero que uno piensa que es lo mejor, me alisto temprano y voy y busco un especialista temprano, a primera hora. Bueno, yo siempre comprendí eso de que el doctor era un médico que trabaja en un seguro social, que tiene su primera jornada de trabajo a primera hora para ese tipo de pacientes y que yo, bueno, dije, te va a atender al final de la tarde, trata de descansar en la mañana, vas a hacer las cosas diferentes, vas a ir a buscarlo y vas a hacer lo que él te diga. Porque yo soy una persona bien lleva contra, Así es. bien lleva contra, bien con un carácter difícil, pero
Cuando yo llegué con el doctor, me acuerdo que apenas podía hablar del dolor. Fui con mi esposo, usted me dejó pasar con mi esposo, los otros médicos no me dejaban pasar con mi esposo, no lo dejaban escuchar a él, nada. Y bueno, se dio el tiempo de ver todos mis antecedentes que tenía, porque los tenía bien acomodados. Se dio el tiempo de escucharme, de analizarme bien. Y él solamente me hizo una ecografía simple y sencilla por el abdomen y me dijo que era lo que tenía, porque yo llegué, le comenté mi problema, le dije que para mí esto no era vida y que sobre todo, y que siempre es algo que dejo en claro, que yo quería que él me opere, no, quería que me saque la matriz. Él me explicó, cuando vio la ecografía me dice, efectivamente señora, no hay nada más que hacer, hay que operarla. Y hay algo humano de eso que es digno siempre de destacar del doctor Sevilla, que él me atendió con esa calidad, con ese trato de caballero, de persona, que a pesar de ser contrario a mi sexo, lo hizo con tanta delicadeza, sabiendo que era un momento realmente terrible en mi vida. Estaba tomando yo una decisión que quizás iba a afectar en muchos aspectos más adelante, pero él así lo hizo. Yo dije entre mí, me quiero pellizcar, dije, no, esto no es chiste, porque realmente en algún momento nosotros recibimos lo que damos y ya era hora de que yo me encuentre con una persona que me trate como el ser humano que soy. Así es. La verdad que cuando llegó la señora Nidia, analizamos todos sus laboratorios, me recuerdo, me contó su experiencia de calidad de vida. La verdad que la señora había sufrido bastante. No es para nadie, para ninguna mujer, creo yo, es vida no sangrar 20 días al mes, estar 5 o 6 días bien y después sangrar otros 20 días. Entonces ella venía con un cuadro de anemia severa, con mucho dolor, mala intimidad producto de los dolores. Y bueno, ¿no? Se manejó desde un comienzo la idea que tuvimos que sacarle el útero. Obviamente de que ella, al ser una mujer joven, se valoró la mejor cirugía para ella, puesto de que las personas jóvenes siguen teniendo una vida sexual activa, ¿no? Entonces nos concentramos nos enfocamos, mejor dicho, en eso. Y bueno, se hizo una cirugía complicada, por cierto, porque el producto de tanto sangrado, esa barriga estaba mejor ni me hagan acuerdo. Cada que me acuerdo tengo pesadilla. Gracias a Dios todo salió bien. Mi querida Nidia, ¿cómo fue para usted ese antes cuando tenía la matriz y estaba llena de problemas con los meses posteriores a la cirugía? ¿Cómo ha cambiado su vida usted? ¿Cómo lo ve? La gloria, la felicidad, la libertad, y sobre todo, ¿no? El deseo mío realmente de saber qué se siente estar sano, qué se siente disfrutar de tantas cosas que cuando hay estas circunstancias de enfermedad no se pueden. Cabe recalcar que esta cirugía fue la primera vez mía en un quirófano, así, en esos términos, y con la que hoy me estreno, ¿no? Porque la gente me decía, ay, ¿cómo te vas a hacer la histerectomía? La histerectomía es terrible, no, que vos sos joven. Y yo dije, no, mi cuerpo, mi decisión. Así es. Y obviamente yo no le voy a negar, yo tenía miedo, como todo, porque tenía muchas circunstancias que estaban en contra, por eso es que el doctor dice, no me hagan acuerdo. Aparte de la anemia, tenía un temita ahí con mi sangre, tenían que ponerme sangre, mi sangre no es un grupo normal y así sucesivamente, pero yo realmente, nuevamente lo recalco, hice un trabajo mental duro, me dije a mí misma, vas a hacer lo que él te diga, le vas a hacer caso, no vas a cuestionar absolutamente nada, él sabe lo que es mejor para vos, todo lo que él te diga, si dice que es blanco, va a hacer esto, y así lo hice. Creo yo que esa fue una de las mejores satisfacciones porque dejé de sobrepensar cosas, tenía un cuadro de ansiedad grave y cada día que estuve hospitalizada, que no fueron poco, me dediqué a hacerlo de la mejor manera, a cumplir con todo lo que me dijo el doctor. Y bueno, yo dije solamente una cosa, ¿no? El lío va a ser la anestesia, hasta la anestesia. Una vez me la empiecen a aplicar,
Si me pasa algo, no voy a saber, ya voy a estar en otro lado, pero yo confiaba en usted. Yo lo escaneé a usted de muchos ángulos, doctor, como debe de ser. Me di cuenta, obviamente, que usted era una persona, aparte de ser ginecólogo, usted es cirujano especializado, no es un médico de escritorio, no quiero denigrar a nadie, pero voy a decir la verdad como es. Usted también cuenta con esa experiencia, siempre vi sus puntos, sus acabados. Aparte de eso, yo dije, bueno, si en algún momento yo me pongo mal, tiene hasta la contextura física y la complexión para poderme reanimar si es que yo lo necesitara, ¿no? Porque le vuelvo a repetir, el cirujano debe de tener todas esas condiciones, ¿no? Y porque eso es lo que le da tranquilidad a uno en medio de tanta tormenta que hay. Y bueno, la verdad es que yo ahora en conclusión lo único que digo es que hasta aguantaba una tuneada. Claro, ya quería, ¿no? Ya encima ya ponerse, Sí. hacerse unos cambios. La verdad que la señora Nidia ha sido una paciente de las que deberían estar siempre, ¿no? Siguió la dieta, siguió el cambio de estilo de vida, mejoró obviamente su alimentación, acudió después a las reconsultas posteriores, ¿no? Tomó su medicación a horario y hasta ahorita, ¿no? Ella sigue adoptando un estilo de vida saludable que le ha ayudado, digamos, ¿no? Porque al ser ella sometida a una cirugía relativamente joven para este tipo de cirugía, la ha llevado súper bien y ha mejorado con el tiempo. Mi querida Nidia, me gustaría que usted le dé un mensaje a todas aquellas mujeres que están viendo que todos los días tienen sangrados abundantes, que tienen mucho dolor, que llegan hasta el desmayo, desfallecer y que tienen muchas de ellas mala vida íntima con su pareja, producto de que no van al médico. ¿Qué consejo usted le podría dar para ella, siendo que usted ha sido una paciente de estas que acabamos de nombrar y ahora es otro tipo de mujer? Bueno, primeramente, chicas, señoras, señoritas, si usted realmente ve que aunque relativamente sea joven, pero su organismo empieza a presentar diversos síntomas que empiezan desde lo estético y afectan obviamente mucho más que eso, vayan al ginecólogo. No puede otra persona decirle a usted que es normal, que se tiene que aguantar, porque esa otra persona no está sintiendo y no está pasando por lo que usted está pasando. No tiene idea de ese nivel de dolor por el que esa otra persona está pasando. Entonces, y si no lo sabemos, lo queremos ignorar, o no hablemos de eso, o estemos para esa persona para apoyarla. Yo siempre voy a seguir diciéndole a las personas que me preguntan, en especial a las mujeres, si usted quiere ir a consulta con el doctor Sevilla, vaya. Pero si usted tiene la idea clara de que no le van a mentir y de que realmente usted va a escuchar de verdad qué es lo que tiene. Porque si quiere que le sigan mintiendo y diciendo tantas cosas, no, que si te tomas esta pastillita, que si haces esto, que como a tu amiga le quedó bien, a vos también te va a quedar, busquen otra opción. Pero si realmente ustedes quieren un criterio profesional serio, ético y comprometido, búsquenlo al doctor Sevilla. Muchísimas gracias, señora Nidia. La verdad es que el dolor no tiene que formar parte normalizada de la vida de una mujer. Ninguna mujer debería llegar a fin de mes con miedo de que le baje su menstruación por los calambres, por los dolores. Hay que buscar ayuda, eso es muy importante, y tratar de siempre seguir las indicaciones del médico, ¿no? Mi querida Nidia, le agradezco mucho por haber venido aquí a nuestro podcast Entre Consulta. La verdad que su testimonio de vida yo sé que le va a ayudar a muchas mujeres que están sufriendo esto. Le doy las gracias nuevamente por asistir y espero que nos cuente en una próxima oportunidad cómo ha desempeñado ya su carrera laboral después de la cirugía. Claro que sí, un gusto y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, gente. Gracias por asistir a su programa Entre Consultas. Nos vemos en otro episodio para desglosar otro tema u otra historia de vida de una paciente feliz.